potenciales focos de contagio. Bien, amigos, para ampliar este tema y saber mucho más de cuál es realmente la perspectiva que deben tomar y la responsabilidad que deben tener los partidos políticos y los candidatos, ¿no?, en un contexto de pandemia y no pues generar un contagio, tenemos a José Tello, experto en temas electorales, quien nos va a dar algunas luces más sobre el verdadero rol de los candidatos ahora que vemos pues que son capaces de desafiar a la enfermedad, de desafiar al virus, ¿no?, de romper la distancia a cambio de un voto. Así es, y pueden ser sancionados. ¿Cómo está usted, doctor Tello? Buenas tardes y bienvenido a la señal de ATV+. Muy buenas tardes, Alicia y Fernando, es un gusto estar con ustedes. No, para nosotros también es un gusto conversar con usted, sobre todo porque es especialista en temas electorales y esta es una campaña bastante particular donde en teoría esperábamos que sea distinta, que los candidatos tengan un poco más de creatividad para poder llegar a la población, pero vemos que siguen haciendo lo mismo. Recorren mercados, salen a las calles, se toman las fotos, quieren estar pegaditos con el resto de personas, algo que no se puede hacer. ¿Quién debe evaluar esta situación, señor Tello? Están infringiendo las normas sanitarias. ¿Quién debe sancionarlos? Correcto. En este caso hay que dejar bien en claro algo. El Jurado Nacional de Elecciones tiene competencias, pero son limitadas. No podría hacer este tipo de fiscalización respecto de si cumplen o no con las medidas de bioseguridad. El reglamento que emitieron ellos con la resolución 306 del año 2020, justamente donde se regula lo que es propaganda electoral, publicidad estatal y además también el tema de neutralidad, ellos señalan una cuarta disposición transitoria de que se tienen que atender todas las normativas que sobre el tema de bioseguridad del gobierno central. En este caso, el ente especializado es el Ministerio de Salud. En consecuencia, todos los lineamientos que da el Ministerio de Salud, todos los lineamientos que da el gobierno, la PCM, tienen que ser acatados por los candidatos que son ciudadanos comunes y corrientes que tienen que cumplir con lo que manda la normatividad nacional. Entonces, ahora, a ver, le consulto una cosita, doctor Tello. Entonces, a ver, con las disposiciones contra la pandemia que emitió el Ejecutivo, el Jurado Nacional de Elecciones no podría tener un marco especial para estas elecciones, para regular justamente que se cumplan las disposiciones por la emergencia sanitaria que vivimos. Eso le compete a la policía y al gobierno local. En este caso, la municipalidad. Así de concreto, porque la municipalidad es quien se encarga justamente tratarlos de ver como ciudadanos comunes. Claro, por supuesto. Tienen que acatar todo lo que dispone, obviamente, la autoridad nacional. Y en este caso, la instancia subnacional que le corresponde ver el tema es a la municipalidad, la cual tiene que regular este tipo de actividades dentro de su territorio. Ellos son los responsables directos de este tipo de tratamientos que hay que dar a la actividad política en su territorio. Así como, por ejemplo, suelen hacer las municipalidades un sorteo cada vez que se trata de distribuir en distintos puntos del distrito la publicidad estatal, los paneles y todo ello. De la misma manera ellos tienen que tener reglamentado, y eso debería ser a través de una ordenanza, justamente todo este tema que está vinculado con la actividad política. Claro. Porque ellos con la Policía Nacional conjuntamente tienen que, uniendo fuerzas, poner orden ante este tipo de situaciones que son clarísimas infracciones a la norma. Y es que la dinámica, Alicia, ha cambiado por completo, ¿no? Tenemos que entender que el contexto es otro, que estas elecciones son muy particulares, como ya lo decías, y no van a haber prácticas que han permanecido en el tiempo y a las cuales quizás ellos y todos nos hayamos acostumbrado. Desde los mítines, ¿no?, las convocatorias, el famoso baño de pueblo, ¿no?, que se solía dar el candidato, pues que vaya por la calle y que le inviten un pedazo de algún potaje peruano, ¿no? Así, ahora sí valdría la pena que lo rechacen, pero hay una serie de contextos y de situaciones que ya no están permitidas. Pero porque pensábamos que no estaban permitidas, pero los candidatos nos muestran otra cosa, ¿verdad, doctor Tello? O sea, para ellos es más importante el voto y no el hecho de cuidar también a la población a la que se están acercando. Bueno, si pretenden ser autoridades, creo que tienen que portarse a la altura de lo que están buscando ser. O sea, la autoridad no piensa solamente en llegar al poder, sino además creo que su rol va mucho más allá, ¿no?, de lo meramente electoral. O sea, quien tiene una vocación de servicio, y quiero ser bien claro, o sea, quien es candidato y busca llegar al poder,
tiene que ponerse en los zapatos de la autoridad que piensa hacer. Claro. Y me parece que lo responsable es conducir a la gente justamente a un tema de seguridad. Y en este caso estamos ante una pandemia que es letal y que sin lugar a dudas nos expone a todos nosotros, a ellos mismos también. Entonces debería haber más responsabilidad en el tratamiento que le dan a su campaña. Claro, ¿cómo ejercer el marketing político en estas circunstancias? O sea, ¿de qué manera traducir estos gestos públicos que eran normales, ¿no? El abrazo del candidato con la gente, la cercanía, el reparto de calendarios o algún obsequio, o un llaverito, algún distintivo del partido, los mítines. ¿Cómo cambiar el contexto y hacer propaganda política a distancia? Es complicado. Fernando, en el Perú urbano nos hemos acostumbrado en cierta manera al teletrabajo y también a las clases virtuales. En consecuencia, digamos, hemos tenido una etapa de inducción. O sea, todos los peruanos, creo, durante el año 2020 hemos utilizado las redes, utilizado la internet, el ciberespacio, de una manera como no lo hemos utilizado antes. O sea, creo que hoy en día el marketing político tiene que ser clarísimo en el hecho de apuntar hacia las redes y apuntar hacia la interacción que hay a través de este tipo de ciberespacio, en lugares donde uno puede interactuar. Incluso, por ejemplo, se pueden hacer hasta Zooms, algo masivo, Claro. con determinados grupos que lo escuchen determinados sectores de la población, webinars. O sea, esto puede manejarse de otra manera, pero sí tiene que haber un replanteamiento y las conductas que hoy en día, cuando el país no tiene mucha claridad, por ejemplo, respecto al tema de vacunas, como está dándose en muchos lugares del mundo donde ya cuenta con la vacuna, creo que lo más responsable y lo más sensato es de que se piense justamente en la salud de la ciudadanía. No, y aparte no somos los primeros, doctor Tello, ¿no? Ha habido elecciones en Estados Unidos, ha habido elecciones en Bolivia y el contagio de COVID no repuntó. Entonces, algo hicieron ellos que no estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, habría que mirar un poco también a la región donde también han habido actos electorales y no ha habido mayores complicaciones. Alicia, y si esto lo vemos con candidatos pues que están optando por una presidencia, ¿no? Como vemos en el caso del señor Acuña u otros más, ¿no? Imagínate el interior del país para quienes están disputando una curul. También, sí, me iba a decir, doctor Tello. Sí, quizás, Alicia, en otros lugares no hicieron cosas. Claro. Se entrecortó. ¿Qué nos decía? Sí, disculpe. Sí. Sí, decía que quizás en otros lugares no están haciendo cosas que estamos haciendo acá. O sea, han tenido mucho más cuidado. Claro. En consecuencia, yo creo que debemos ser muy prudentes en cómo se van a manejar van a manejar esta campaña los diferentes partidos políticos. Esto evidencia entonces que todos nos hemos relajado, inclusive nuestros candidatos, ¿no? Correcto, y hay algo muy importante, el rol del gobierno local. El gobierno local tiene que intervenir en esto. O sea, el liderazgo de la seguridad ciudadana, el liderazgo en este caso de preservar la salud ante una situación como la que tenemos hoy en día al frente, viene del gobierno central, pero tiene ese eco, esa caja de resonancia en el gobierno local. Bueno, pero es importantísimo que empiecen a trabajar al respecto. Doctor Tello, porque estas caminatas, estas aglomeraciones, este tipo de eventos partidarios se hacen con la autorización de los gobiernos locales y en ningún momento les han dicho, mira, oye, ¿sabes qué? Tienes que mantener este distanciamiento, no te pegues acá, nada. Les han permitido hacer la campaña como cualquier año anterior. Me pregunto, ¿hay protocolos sanitarios para hacer campaña en esta época de coronavirus? ¿El MINSA lo ha aprobado? Bueno, hay un decreto supremo que es el 184, por ejemplo, que en su artículo 9 señala de que está prohibido la aglomeración de personas, incluso en actividades políticas, lo cual es mandatorio y tiene que ser acatado porque es una norma de orden público. Entonces, está clarísimo, o sea, si hay actividad proselitista, la misma tiene que tener el tratamiento de cualquier otro tipo de actividad. Por eso también es importantísimo que ningún candidato pretenda victimizarse y decir que no se le está permitiendo hacer su campaña, cuando en realidad todos los peruanos, incluidos los candidatos que no son de otro mundo, sino son de este mismo mundo, tienen que comportarse a las alturas y obviamente cuidar su propia integridad y la de los demás. Fer, hay personas que dirán, ¿no? No me permiten jugar fulbito con mis amigos del barrio, ¿no? Porque es una actividad colectiva en la que varias personas no pueden estar reunidas haciendo este tipo de actividades, aunque sean deportivas, y por qué se le permiten esto a los candidatos, ¿no? Entonces, es una falta de respeto
¿no? A la memoria de todos. todos los fallecidos, a las familias que han perdido tanto, a quienes de verdad están cumpliendo la norma, cuando vemos gestos como el de Ricardo Belmont abrazando a mucha gente. Sin mascarilla. Cuando él mismo es una persona vulnerable, ¿no? El señor Belmont, por más activo y lozano que suele mostrarse, y joven y juvenil, pues es una persona mayor, ¿no? Bueno, entonces queda clarísimo que hay aquí una violación, ¿no? Están infringiendo las normas sanitarias, están infringiendo el decreto supremo 184 que usted ha hecho mención, doctor Tello. ¿A quién le compete entonces hacer pues la denuncia respectiva, ¿no? Porque creo yo que claro, a todos hay que sancionarlos bajo la misma vara, ¿no? Y aquí, así como multan a una persona que infringe y que está en un lugar público congregado con otras personas, pues también se debería multar a los políticos que no le hacen caso a la normativa. ¿A quién le corresponde ello? Le corresponde al gobierno local, más allá de la multa que hay, por ejemplo, por no utilizar mascarilla, le corresponde al gobierno local, por ejemplo, el regular mediante una ordenanza cómo se van a realizar este tipo de actividades. Ajá. Y además, si el incumplimiento de lo que señala esta ordenanza va a derivar en una infracción y por ende una sanción pecuniaria o de algún otro tipo que lo regularán ellos. Pero es importantísimo que eso quede bien claro y en una norma que tiene rango de ley local, porque la ordenanza, hay que ser bastante claro que en un distrito o en una provincia, dependiendo del ámbito, tiene rango de ley. Entonces, eso tiene que estar debidamente tipificado. ¿Por qué? Porque si hay un candidato que es infractor, en este caso asumirá la responsabilidad, y si va a tener un proceso sancionador por parte del municipio, tiene que todo estar bastante regulado y bastante claro en una norma expresa. Claro. Entonces, que sí hay un rol legislativo ahorita. Bueno, las multas, como he señalado el señor Tello, pues deben aplicarse en todo caso. La multa hasta hace poco, pues al menos que haya cambiado el monto, llegaba a los 430 soles por reunirse, ¿no? Por hacer reuniones con varias personas. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa, y como dice el señor José Tello, especialista en temas electorales, aquí las municipalidades, los alcaldes tienen gran responsabilidad, ¿no? De decirle, oye, aquí si quieres hacer campaña electoral en mi jurisdicción es bajo estas normas, ¿no? Yo veo ahí al señor Acuña, la verdad, bailando, abrazando, tomándose fotos pegadito a la gente, agarra de la mano a uno, se voltea y agarra de las manos a otros, algo totalmente prohibido. El señor Martín Vizcarra también, ¿ah? También. Cuando era presidente nos decía, no, que vayan al mercado, de Yapa se llevan el COVID. ¿Y ahora qué? En la campaña de Yapa se llevan el COVID, también habría que recordárselo, Una cosa ¿no? es con guitarra y otra cosa es con cajón, o la vaca no se acuerda cuando fue ternero, no sé. El punto aquí es que deben respetar, y al elector también, ¿no? Darse cuenta de qué tipo de ejemplo está dando su candidato o el candidato que más o menos le simpatiza. Bien, agradecemos. Una reflexión. Sí, una reflexión final. Sería bueno que el elector saque sus conclusiones de las actitudes de los candidatos. No todas retóricas, sino también los actos que ellos demuestran en la campaña. Así es, la comunicación no verbal, ¿no? Hoy en día además que nos llegan pues las cadenas por el WhatsApp, ¿no? Los mensajes que se han reenviado miles de veces. ¿Por qué no hacer una campaña así, de una campaña digital, ¿no? Claro. En videos, en redes sociales, ¿por qué no? ¿Por qué? Que usen, ¿no?, la inventiva también para acercarse a ese electorado a ese elector que está a distancia. Bueno, nos vamos a la pausa, nos vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en el programa. No se mueva.